Amén. Gracias, Esteban. Que el Señor te bendiga y te dé fuerza. Necesitamos otro Esteban, amén. Ahí está todas las semanas colocándole el hombro y todos los días de la semana. Así que contento por Esteban, su familia, que se han dispuesto a estar acá sirviendo. Así que el Señor le bendiga. Qué bueno verle, hermanos. Sé que, como decía recién Esteban, hay muchos que están de vacaciones. Y es importante tomar vacaciones, hermano. Ya no piense que usted como es de fierro y que no necesita vacaciones. No, hermano, necesita hacer una pausa, tomarse unos días, planificar su año, cuáles van a ser las metas que va a tener a corto, mediano y largo plazo, cómo va a llevar el trabajo en su hogar, con su familia, y cuánto más el matrimonio necesita tener ese tiempo de también ser atendido, que vayan a comer a algún restaurante. Ahí está Osvaldo, en varias oportunidades salimos con su esposa, yo con mi esposa, y de vacaciones a compartir. ¿Y cuándo vamos a ir de vacaciones, no, Osvaldo? Me molesta, dice que Gaspar ahí, como hace 4 años, en un periodo de vacación, en otras vacaciones y así sucesivamente. Creo que son importantes las vacaciones como familia, hermano. Así que yo le animo a que, si usted tiene esa instancia, pueda hacerlo. Amén. Puede tomar ese tiempo y como decía Esteban, seguir siendo iglesia donde usted esté, hermano. Amén. Bueno, Seicam, estamos contentos, estamos en la recta final. Mañana es el último día de inscripción, hermano. Mañana, el lunes 31, se cierran. ¿Por qué? Porque hay hartas cosas que se tienen que hacer previo al campamento. Como por ejemplo, se imagina usted se escribe un día antes y no está su menú, no va a haber pan para usted, no va a haber pollo, no va a haber papa frita, no va a estar su silla, no, es importante que esté inscrito. Gracias al Señor por todas las comisiones que están funcionando, gracias a la generosidad también de nuestros hermanos que de una u otra forma también han cooperado, sabiendo que la estadía en ese lugar es demasiado elevado, pero Dios también provee para que el campamento se pueda realizar. Si usted tiene hijos sobre los 12, 13 o 14 años, hermano, piénselo. Mire, no es mejor que usted les dé unas vacaciones a que lo mande 3 o 4 días Seicam. Es importante el campamento, hermano, porque, mire, la palabra no solo es viva en este tiempo, sino que va a borrar su pasado, va a cambiar su presente y obviamente va a producir algo en su futuro, hermano. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia por la eternidad. Quizá usted piense que su hijo necesita vacaciones de irse a la playa, sí, es necesario, pero también hay algo espiritual donde en el corazón de su hijo se está formando el carácter, está tomando decisiones, se está formando su identidad y es donde ahí tiene que estar siendo guiado en el Señor, hermano. Así que invierta en esos 3 días, invierta en la eternidad, el costo es menor, como decía Jason la semana pasada, son 25.000 pesos que solamente es prácticamente para pagar la estadía del lugar, así que piense ir al campamento. Bueno, hay un límite de edad, quizás los que tienen sobre los 30, 30 y tanto, 35 quieren ir, pero no se puede. La idea es para los jóvenes. Nosotros vamos porque estamos sirviendo ahí y va a estar también el pastor, va a ir Verónica, va Paola también, su esposo, van a estar sirviendo. Así que yo le animo a los que puedan estar sirviendo en esos días, puedan hacerlo. Amén. Eso en relación al campamento. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Tiene Biblia o no? No virtual, física, de papel, que usted la raye, hermano. O le ponga nota, escrito. Hermano, compre una Biblia. Yo sé que los zapatos son importantes y cómodos. Bueno, no sé, pero yo tengo pies planos, hermano, y tengo que periódicamente cambiar zapatos. De hecho, le acaban a decir a mi esposa que Gaspar ya tiene pies planos, así que ahí están viendo para poder mejorarle la curva en su patita. Pero los zapatos son importantes y generalmente todos nos compramos zapatos, 2, 3, 4 en el año y de elevados valores. Pero esto, hermano, tiene un valor trascendental, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, invierte en una buena Biblia. Cómprese una buena Biblia. Estúdiala, no la compre para tenerla en la casa. Así que ahora vamos a estar revisando varios pasajes de la Escritura
Y voy a hacer un breve resumen de lo que hemos ido avanzando en estas 2 semanas. Y esta semana concluyo esta serie denominada La Iglesia, hermano. Estuvimos hace 2 semanas compartiendo de la iglesia en medio de la pandemia o la iglesia post pandemia, cómo tenía que ser despertada, cómo tenía que tener discernimiento entre lo importante y lo urgente y otro tipo de situaciones que realmente como iglesia tenemos que aprender a valorar y a discernir hoy día el trabajo en medio de esta pandemia. También la semana pasada, como decía Esteban, estuve compartiendo de ser iglesia donde estemos, en el lugar que sea en el cerro, sea en el Caribe, sea en el trabajo. Usted sigue siendo iglesia 24/7. La iglesia no está limitada a la estructura o al salón, al local, al templo o en este lugar fresco que hoy día el Señor nos ha provisto. Esto no es la iglesia, este es un lugar de reunión donde nos podemos reunir. La iglesia somos usted y yo, hermano. Y como iglesia necesitamos poder influenciar en medio de esta sociedad, hermano. Poder despertar a lo que es la misión, a lo que es la iglesia. Estuvimos compartiendo la semana pasada cómo era el culto, lo que demandaba el Señor en el Antiguo Testamento, y hablamos del tabernáculo y nos pudimos enfocar cuál era el culto neotestamentario o lo que nos pide el Señor en este tiempo, en este siglo XXI. Nuestro culto es nuestro estilo de vida hacia el Señor, hermano. ¿Ya? Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero estos adoradores también debemos cumplir la vida de poder llevar a otros a Cristo, hermano. Mire, se dice que la venida del Señor está cerca y si usted me pregunta a mí, yo creo que sí. Hay muchas señales que han sido dadas, hermano. No solo que la luna se va a enrojecer, no, hermano. Hay señales que son más fuertes, que la maldad se multiplicará, que los hijos se rebelarán contra los padres. Y estas son señales que hoy día las vivimos, hermano. Y estas son señales que han sido dadas, pero aún en medio de este tiempo, aún es tiempo de poder llevar a otros a los pies de Cristo. Aún es tiempo de poder evangelizar, aún es tiempo de poder alcanzar a otros y traerlos a los pies de Jesús. Así que en esta tarde quiero hablar de 5 cosas, ¿ya? 5 cosas o 5 problemas que enfrentamos nosotros como iglesia para llevar a cabo la misión o la tarea que Dios nos ha encomendado, hermano. O sea, tenemos 5 cosas que debemos mejorar, ya que debemos cambiar para poder llevar a cabo la misión, ya para poder llevar a cabo el poder traer a otros a los pies de Jesús. Poder traer a otros a que conozcan a nuestro Rey y Señor, pero no solo para que lo conozcan, sino que para que puedan estar un día delante del Señor, alabando y exaltando su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, no voy a leer un pasaje bíblico, sino que en estos 5 puntos voy a estar trayendo Biblia, así que por eso le pedí que usted trajera su Biblia, porque vamos a estar rayándola harto en esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias, esta que es tu palabra, gracias porque sabemos que esta es trascendental, gracias porque esta conoce lo más profundo de nuestro corazón, gracias porque es más cortante que una espada de doble filo, gracias porque esta nos hace discernir entre el bien y el mal, pero también, Dios amado, nos direcciona en este caminar de ser semejante a Jesús. Señor, ayúdanos a que al escucharla, esta pueda no solo ser oída, sino que ser atesorada en nuestro ser y poder vivirla, Dios, poder conocerla, poder tener, Dios amado, ese cambio de actitud, de poder arriesgarnos a tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Ayúdanos que esta palabra, Dios amado, nos fortalezca y nos direccione en estos días, Señor, porque la necesitamos, Padre, para poder traer a otros al conocimiento de la verdad, Señor. Gracias te damos en el bello y precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quisiera señalar, como les dije, 5 problemas que a mi juicio, como Mario Cepeda, creo que son principales dificultades que tiene la iglesia para cumplir la misión integral, la misión completa del evangelio hacia un cristiano en medio del mundo y que también hoy día podemos nosotros superarlo, hermano. Ya, si hoy día lo vamos a escuchar es porque debemos mejorarlo y cambiar estos
5 áreas que debemos conocerlas para poder llevar de una mejor manera la misión del Señor. Número 1, rápidamente, la división actual de la iglesia. Esto yo creo que usted lo pueda ver a modo de la iglesia del Señor, en medio de la iglesia evangélica, no dentro de lo que es el cuerpo Centro Cristiano Coinonía. ¿Cuántos saben que nosotros somos un aporte de la iglesia del Señor aquí en Copiapó, aquí en Chile y en el mundo entero, hermano? Somos una parte de la iglesia del Señor, pero aún esta iglesia del Señor ha vivido muchos cambios, muchas divisiones en lo largo de la historia, hermano. Y el Evangelio de Juan, capítulo 17, que es la única oración completa registrada de Jesús, donde se puede decir que Jesús no solamente oró al Padre desde su corazón, sino que estaba transmitiendo lo que había en su interior en pos de la necesidad que se debía enfrentar. En Juan 17 encontramos muchas señales de lo que Jesús estaba orando por la iglesia pasada, por la iglesia que iba a devenir, por los que habían de creer, pero por la iglesia que también estaba, hermano. Y estaba hablando acerca de la unidad, ¿ya? Así que si usted está tomando nota, Juan 17, no lo voy a leer, pero sí quiero enfatizar el versículo 21. Dice, Jesús oró, que todos sean unos para que el mundo crea que Él le envió, que Jesús es el enviado de Dios. La iglesia, hermano, que nació en el Pentecostés, la iglesia que después de que Jesús ascendió a los cielos, esta iglesia que cuando Pedro se levanta y predica y se convirtieron 5,000, hermano, esta iglesia neotestamentaria era una iglesia unida, hermano. Era una iglesia poderosa. Dice que estaban orando en ese aposento alto 120 y vino un derramamiento del Espíritu Santo y Pedro se levantó y empezó a predicar con denuedo que habían crucificado al Cristo, al que era justo, y a lo que ustedes habían negado, pero el Padre se había en él contentado, hermano. Era importante que esta iglesia que había sido levantada era una iglesia unida, hermano. Por eso Jesús oró por la unidad. En el libro de Hechos encontramos que la multitud de los que habían creído, ya de los que se habían sumado, estos 5,000, sin contar mujeres y niños, si contaban a la mujer, y si contaban por lo menos que en cada familia habían 2, aunque se dice que en la antigüedad tenían más de 1, más de 2 hijos, quizás tenían como en los años 80, 10, 12 hijos. Pero pensemos que eran 4, eran 20,000 personas. Dice que estas 20,000 personas de la iglesia primitiva eran de un solo corazón y un alma. De un solo corazón y un alma. Eso escribe en el libro de los Hechos, se dice que lo escribió Lucas. Yo no comparto mucho que lo escribió Lucas. Me inclino más que lo escribió Priscila y Aquila, que estuvieron con Lucas y que vivieron la persecución más que Lucas. Pero en el libro de los Hechos se dice esto, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Al relatar lo que sucedía en Jerusalén, dice que habían 12 apóstoles y miles de discípulos. Miles de discípulos. Quizás más de 20,000, pero eran 12 apóstoles en Jerusalén. Pero cada apóstol no tenía su propia iglesia. No habían 12 iglesias, sino que había una sola iglesia en Jerusalén, hermano. 12 apóstoles bajo una sola iglesia. Una iglesia unida. Habían entendido muy bien que la iglesia era una, hermano, y que ellos eran simplemente servidores de la única iglesia que era la iglesia de Cristo, hermano. Estos 12 apóstoles y los que servían, porque después se añadieron estos 120, 70, y fueron sirviendo mucho al Señor, pero todos servían bajo una sola iglesia, hermano. Bajo la iglesia de Cristo, la unidad que existía en la iglesia neotestamentaria, hermano. Lo mismo sucedía en Antioquía, cuando se propagó el Evangelio, donde nace la primera iglesia integrada por gentiles y judíos, aquellos que no eran del remanente, aquellos que no eran lo escogido, porque los judíos se creían el pueblo escogido.
Pero el Evangelio dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Miren, el pueblo judío tenía la preeminencia de lo que tiene hoy día la iglesia, hermano. El llamado del pueblo judío al recibir a Cristo era el llamado que hoy día tiene la iglesia. Era poder ser luz a las naciones, hermano. Era poder ser luz a las naciones. Y esta iglesia que había sido levantada ahí en Antioquía, donde nace la primera iglesia compuesta por gentiles y judíos convertidos al Señor, porque esto es lo que relata el libro de Hechos capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, esto dice Hechos 13, versículo 1. Era un gran número, hermano. Hechos 11, 21. Y la presidían, quienes estaban al frente de esa iglesia, eran profetas y maestros, 5 en total. 5 en total. En la iglesia primitiva existía un presbiterio de 12 apóstoles. ¿Quién ministraba? ¿Quién ordenaba? ¿Quién daba dirección a aquellos apóstoles? Era Santiago. Santiago, el apóstol, era quien direccionaba y daba autorización para que los demás apóstoles pudiesen salir. Pero todos bajo una sola iglesia, hermano. No se olvide lo que le dije al principio. Eran de un solo corazón y una sola alma, hermano. De un solo corazón y una sola alma. Pero la iglesia está descrita en modo singular. Una. Nunca vemos en el Nuevo Testamento 2 o más iglesias en una misma ciudad, hermano. Siempre se habló de la iglesia en la ciudad. La iglesia en la ciudad. Y cuando se hablaba de la iglesia, no se estaba hablando de un edificio, ni siquiera que tenían edificio. Se reunían en las casas, como lo he dicho ya en 2 o 3 oportunidades. O en lugares públicos, pero todos eran uno, hermano. Por eso el evangelio crecía poderosamente. No porque solo se reunían en las casas, sino porque eran uno. Eran de un solo corazón y eran de una sola alma, hermano. Hermano, mire, debemos comprender que somos hoy día colaboradores de la iglesia de Cristo. De la iglesia que es del Señor. La iglesia no es nuestra, no es suya, no es mía. La iglesia es del Señor. Él es el dueño, Él es quien sustenta su iglesia. Él es quien afirma su iglesia. Él es quien mantiene su iglesia. El Señor sí necesita de hombres para poder direccionar el trabajo de su iglesia. Pero quien sostiene, afirma y sustenta su iglesia es Cristo mismo, es el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Señor quien hoy está sosteniendo esta generación, hermano. Esta generación en la cual yo hoy día soy responsable de esta generación y usted también. Y se dice que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que la maldad se ha multiplicado, como Pablo le dice a Timoteo, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, tacaños, calumniadores. Hermano, la maldad se va a multiplicar, pero déjeme decirle que aún mientras más sea la maldad, Dios tiene un remanente, hermano. Va a haber una generación que en la cual vemos que los tiempos van a ser difíciles, Dios también la va a mantener. Dios también la va a mantener como ha mantenido esta generación en la cual hoy día servimos y amamos al Señor y vemos que muchos van y vienen. Dios sigue sosteniendo a su iglesia, hermano, porque Él es quien la sostiene. Y dice que la iglesia no va a prevalecer en medio de las tinieblas, hermano. El Señor mismo es quien la sostiene hoy día y lo va a seguir haciendo, aunque la maldad se siga multiplicando, hermano. Hoy necesitamos recuperar la unidad de la iglesia. Necesitamos recuperarla. Jesús lo dijo, para que el mundo crea. Hermano, mire, si usted quiere ganar a su vecino, a su familiar, que no lo escuche chismeando de su hermano en su casa. No, hermano. Para que el mundo crea, para que su esposo, su hijo, su primo, su hermano crean, debemos ser de un solo corazón, guardar la unidad, hermano. Debemos guardar la unidad.
para que el mundo crea. Jesús dijo en Juan 17. Mire, hermano, el mayor obstáculo para que el evangelio sea creído para otros son nuestras divisiones, hermano. Son nuestras divisiones. Para que el evangelio pueda ser creído en otro, les cuesta mucho porque nos ve divididos. Es por eso que debemos orar, hermano. Debemos orar bastante por la reconciliación, por la unidad, no solo del cuerpo de Cristo, sino que por la unidad de los pastores en la ciudad, por la unidad de los pastores en el país, hermano, por la unidad de la iglesia. Si usted supiera cuántos concilios evangélicos hay en Chile o cuántas denominaciones evangélicas se han levantado en estas últimas 2 décadas, hermano, es porque la iglesia se ha ido dividiendo mucho y cada vez más, hermano. Debemos orar al Señor, debemos humillarnos ante otros, confesar, pedir perdón. Y muchas veces confesar hasta nuestros pecados por causa de la división. Y buscar la comunión unos con otros. ¿Saben para qué? Para que todos podamos ser uno. Gracias a Dios, hermano, porque aún en medio de esto sigue ocurriendo. Esto no es solo una coincidencia que hoy día estemos todos aquí, hermano. Esto nace en el corazón de Dios. Dios ama la unidad. Satanás es quien nos viene a dividir. Cristo nos viene a unir, hermano. Y acá hay un gran misterio, que la unidad no nos fue dada por Jesús, aunque Jesús oró en Juan 17, sino que la unidad nos fue dada por el Padre. La unidad nos fue dada por Él, hermano. Nos fue dada por el Señor. Y Jesús solamente ora para que en medio de la misión, en medio de su iglesia, la unidad sea guardada, hermano. ¿Qué nos indica esto? Que todos nosotros debemos cooperar para que esta unidad sea guardada. Póngale freno cuando le vayan a hablar mal de un hermano, porque no están hablando solamente mal del hermano, sino que de la iglesia de Cristo, hermano, de la iglesia del Señor. Estos 5 ingredientes son los que debemos superar para que la misión del evangelio pueda correr en medio de otros. Número 1, la división. Número 2, ¿qué otra cosa debemos superar para que la misión pueda correr y puedan venir otros a los pies de Jesús? Se ha predicado mucho de un evangelio sin reino, hermano. Se predicó mucho de un evangelio sin reino. Mire, quizás muchos de nosotros fuimos alcanzados por el famoso evangelio de las ofertas, en donde se enfatiza mucho más las bendiciones por venir a Cristo que las demandas de nuestro Señor. Mucho más se enfatizan, ven a Jesús y salvará tu vida. Sí, ¿cierto? Amén. Muchos hemos venido. Yo vine a Cristo por la sanidad de mi papá. Toda la vida fui a la iglesia, pero me convertí cuando mi papá estaba enfermo y había entendido que Dios lo podía sanar. Hermano, quizás muchos de nosotros fuimos alcanzados por este evangelio de las ofertas, pero poco se nos predicó de las demandas o de nuestras obligaciones que debemos tener en el reino. Tal vez lo que hoy vemos es fruto o resultado de aquel evangelio light que se le predicó en el siglo pasado, en donde no se enfatizaba ni en la cruz, ni en renuncia, ni en muerte, ni mucho menos en negación propia, hermano. Nunca se me predicó a mí de ese evangelio donde tenía que tomar mi cruz, donde tenía que negarme a mí mismo y donde tenía que muchas veces morir a situaciones donde mi carne era muchas veces tentada, hermano. Por eso Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin, hermano. Vendrá el fin. ¿Qué evangelio debe ser predicado, hermano? El evangelio del reino de Dios, donde se involucra no solo la bendición de Cristo, sino que las demandas del señorío sobre nuestra vida. Pregunto en esta hora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué son las demandas del reino? ¿Qué son las demandas del reino? El reino de Dios, hermano, en sencillas palabras, es el gobierno de Dios sobre mi vida. Es reconocer que Él es la autoridad suprema,
que Él tiene derecho inherente de todo lo creado y de todo lo que realmente subsiste, hermano. Dios es la fuente de toda autoridad. Él es el rey absoluto del universo por derecho inherente, como le dice, porque Él lo creó. Él es su creador, Él es su dueño, Él es su gobernador, Él es la autoridad máxima, suprema por todo cuanto existe, hermano. Y eso nos incluye a usted y a mí. Salmo 24, versículo 1 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, o sea, todo el mundo y los que en él habitan. ¿Usted habita en este mundo? Amén, habitamos acá, le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos al Señor. Mire, hermano, la naturaleza obedece al gobierno de Dios de modo natural. Este árbol parece que lo iban a cortar, ¿cierto? Le echaron algo. Pero cuando llegamos acá nosotros le cortamos todas las ramas, pero mire, si usted lo mira, ya están naciendo de nuevo. La naturaleza obedece naturalmente a la autoridad de Dios, hermano. Todo cuanto subsiste se sujeta a la autoridad de Dios. Pero el hombre es un ser con responsabilidad moral y con capacidad de decisión. Por lo tanto, es responsable de sujetarse de manera consciente, esto es lo que llamamos el libre albedrío, consciente, inteligentemente al gobierno de Dios. El hombre, Dios le dio la capacidad de decidir, no lo hizo a usted igual que a un perro. No me hizo a mí igual que a un mono, aunque quizá alguno pueda tener, no pueda tener cara, no, hermano, no. Dios al hombre le hizo con una característica distinta. Dios puso de su semejanza en él. Y su semejanza, hermano, es que usted también tiene esa capacidad de poder decidir. Usted es un ser consciente, hermano. Así que usted responsablemente decide sujetarse, sí o no, al gobierno de Dios. Mire, hermano, si usted decide sujetarse al gobierno de Dios en sencillas palabras, ¿qué es esto? Si usted se quiere sujetar y entender que si usted está en este evangelio de las ofertas o si es que usted está en el evangelio del reino correcto, es sencillo, hermano. Usted debe vivir, ¿qué significa? Es vivir sujeto a la autoridad de Dios. Eso es poder vivir sujeto a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, reconocerle como Rey y Señor, dueño y amo absoluto de su vida. Fue precisamente a esta autoridad que se rebelaron Adán y Eva, hermano. Y por rebelarse dice que quedaron excluidos del reino de Dios, fueron sacados fuera. La rebelión que se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron, de allí en adelante la sociedad humana ha vivido en una anarquía moral, hermano. La sociedad ha vivido en un humanismo centrada en sí mismo, donde ha sacado al Señor del centro. Donde podemos ver que la palabra de Dios dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermano. Pero el hombre voluntariamente sacó al Señor de su autoridad, hermano. La frase, yo hago lo que se me da la gana, describe magistralmente la actitud soberbia y rebelde del corazón humano ante Dios, hermano. Esta es la rebelión que se denuncia a través de los profetas. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Isaías capítulo 1. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Oseas capítulo 11. Hermano, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en medio nuestro. Jesús anunciaba la buena noticia, decía, el reino de Dios se ha acercado a los hombres. El propósito fundamental del evangelio es reimplantar el reino de Dios entre los hombres, hermano. Ese es el propósito fundamental del evangelio, es volver todas las cosas al diseño original, antes que el hombre pecara, hermano. El reino de Dios está en medio nuestro, razón por la cual siempre el reino de Dios ha sido el tema central y principal de toda la Escritura. Para entrar a este reino hay una condición única que todos debemos entender, hermano, que es sujetarse incondicionalmente
al gobierno de Dios en la persona de Jesús. En la persona de Jesús, hermano. En sencillas palabras, hermano, mire, evangelizar significa esencialmente dar a los hombres la oportunidad de entrar nuevamente al reino de Dios. Existen muchas estrategias y muchas formas de poder evangelizar, pero el fin debe ser el mismo, de poder traer al hombre nuevamente al diseño original que Dios había creado. Muchos lo pueden hacer con la buena y la mala noticia del evangelio. Otros la pueden hacer con las 4 leyes espirituales. Quizás Dios a usted le va a dar otra fórmula, cómo poder llevar a otros a los pies de Cristo. Pero el final o el propósito debe ser el mismo, de poder reinsertar al hombre a la autoridad de Dios, hermano. A la autoridad de Dios. Es preciso que al oír el evangelio del reino, aquella persona lo crea y deponiendo, o sea, dejando su rebeldía e independencia de Dios, se sometan completo a la autoridad de Jesucristo, hermano. Se sometan por completo a la autoridad de Jesús. El evangelio debe confrontar a los hombres con el gobierno de Dios y llamarlo a comprometerse en él. Ese es el evangelio del reino, no el evangelio de las ofertas que nos fue predicado quizás en el siglo pasado, en donde se escuchaba: ven a Jesús y recibirás esto y esto otro, hermano. Se enfatizaba en las bendiciones, pero no en las demandas. Esta es la constante, hermano. Esto es lo que observamos en el modo de evangelizar siempre de Jesús, de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, de Mateo, de Zaqueo y de los otros discípulos de la iglesia primitiva. Ante el llamado de Jesús son confrontados con el mismo gobierno de Dios. Estos hombres que hasta en ese momento habían sido gobernados por sus propias vidas, por sus propias concupiscencias, como decía el pastor, por el deseo de querer hacer algo y tener placer, estos hombres decidieron voluntariamente sujetar sus vidas a la autoridad de Jesús, a la autoridad de Dios, hermano. Y le decían: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le preguntó el joven rico. Después de que Jesús le había predicado, le dijo: tu conducta es buena. Lo confronta con el evangelio del reino y le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Hermano, el problema no es tener lucas, no es tener plata. El problema es lo que hay en tu corazón. Ese es el problema, hermano. Hermano, mire, quizá usted va a tener la capacidad de tener dinero, que no es malo, pero que no gobierne su corazón, hermano. Y lo digo esto porque Dios lo va a confrontar con necesidades. Y es ahí donde Dios le está hablando muchas veces a poder ser generoso, a poder ministrar, a poder servir, a poder negarnos por otro, hermano. Marcos capítulo 10, versículo 21 dice: el joven no se sujetó al gobierno de Dios, no se sujetó al gobierno de Cristo. Por lo tanto, no había una conversión del joven rico, no había salvación, ni menos había vida eterna. No quiero enfatizar en esto, pero el joven rico cumplía toda la ley, hermano. Guardaba todos los mandamientos. Era alguien prácticamente intachable, que calificaba aún para quizá predicar en Seicam. Pero había algo en su corazón, hermano. Había algo en su corazón. ¿Qué son las demandas del reino? En el ámbito evangelio, los términos más utilizados para referirse a los que siguen a Cristo son creyente o convertido. Por eso a veces decimos: este es creyente o este está convertido de verdad. ¿A este le falta o no le falta? ¿Este realmente es un discípulo o solo cree? Hermano, y la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuántos son discípulos? ¿Cuántos quieren ser un discípulo?
La palabra más frecuente en el Nuevo Testamento es discípulo, hermano. No es ni siquiera creyente, es discípulo. Que se menciona en el Nuevo Testamento aproximadamente 250 veces. Muchos creen que existe la posibilidad de ser un simple creyente sin ser un discípulo del Señor. Muchos creen que existe la posibilidad de solo ser un creyente, o sea, solo ser un simpatizante del Evangelio, sin ser un discípulo. Según Jesucristo no existe tal posibilidad. No existe. ¿Eres creyente o eres discípulo? El joven rico se quedó solo en creyente, hermano. Su orden es ir y hacer discípulo a todas las naciones. El tren que va al cielo no tiene dos boletos, de primera y de segunda clase, hermano. Hay solo una clase única. Para subirse, uno debe hacerse discípulo de Jesucristo. De lo contrario, no sube, hermano. No sube. Debemos convertirnos en discípulos de Jesús. Según Jesús, ¿cuáles son las condiciones para ser un discípulo? Ponga atención. Y esto analícelo en su corazón. ¿Cuáles son las condiciones de ser un discípulo? No voy a hablar del creyente, sino que lo que me importa es que usted y yo podamos ser discípulos de Jesús. ¿Cuáles son las condiciones según Jesús mismo? Número 1, amar a Jesús o amar a Cristo más que a padre, madre, esposa, hijo, hermano, aún hasta nuestra propia vida. Amarlo a Él, hermano. Poder amar al Señor por sobre todas las cosas. Poder amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Otra condición para poder ser un discípulo de Jesús es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Eso lo dice en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, hermano. También otra condición dice que es renunciar a todo lo que poseo, hermano, porque nada es mío, todo es de Él. Todo es de Él. Otra condición para ser un discípulo es sujetarse al yugo de Cristo. Unirme a Jesús. Unirme al Espíritu Santo de Dios para que direccione mi vida. Otra característica es permanecer en su palabra, hermano. Ese es un requisito de permanencia. Quizás si tengo otra opción después de predicar, voy a predicar de las 3 condiciones que necesitamos para ser un discípulo. 3 condiciones de entrada, pero 3 condiciones de permanencia para convertirnos en un discípulo de Jesús, hermano. Y esta es una, permanecer en su palabra, permanecer en Él, permanecer en su voluntad, amar la voluntad de Dios, hermano. Ahí está Manuel, en cierta ocasión, al predicarle el evangelio del reino a un joven, este me dijo que Jesús pide mucho. Y yo le dije, no, estáis loco, no entendiste nada, Jesús no pide mucho. Jesús pide todo, hermano. Jesús pide todo. Jesús pide todo. No te va a pedir mucho, te va a pedir todo, hermano. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y con gozo va por él y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, hermano. Vende todo lo que tiene para adquirir el buen tesoro, para poder adquirir el reino de Dios, para poder adquirir al conocer al Padre, hermano. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, me ha ido revelando estas verdades que prácticamente me hicieron llorar y entender que no era un discípulo, sino que menos era un creyente. Hermano, esto fue fuerte a mi vida. Lloré en mi corazón, porque me creí uno de los mejores cristianos en aquel tiempo, en mi generación, hermano. Y quizás hoy día está Jonathan acá, que nos conocemos hace muchos años. Y cuando había movimientos juveniles ahí, los veíamos, y cuál de todos se creía el mejor, hermano. Pero al conocer este evangelio, me di cuenta que no era nada, hermano. Lloré profundamente en mi corazón y dije, no soy cristiano. Solo había conocido las ofertas y no las demandas, hermano. No las demandas.
Las Escrituras, hermanos, revelan la verdad de Dios, el Evangelio del Reino, su gobierno, su señorío, como condición para la salvación, hermano. Es difícil entender cuándo y cómo y por qué la iglesia a través de los siglos perdió este Evangelio del Reino, siendo el tema principal y central del mensaje de Jesús, hermano. Quizás por años solo se predicaron las ofertas y no el señorío de Dios. Durante años hemos predicado e insistiendo que la condición para ser salvo es aceptar a Jesús como el Salvador. Y por supuesto que Jesús sí es el único y suficiente Salvador, porque eso es lo que declara la Biblia. Y que fuera de Él no hay salvación, hermano. Pero eso no es lo que está en duda, sino que ¿cuál es la condición para que un pecador sea salvo, hermano? La condición es clara, es que realmente se vuelva al gobierno de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a Jesús desde los muertos, serás salvo, hermano. Serás salvo. No solo este versículo, sino si lo vemos con cuidado en todo el Nuevo Testamento, la condición para ser salvo es reconocer a Jesús como el Señor, como el Kyrios, que es la palabra griega en su original que significa Señor. Ese es en el idioma castellano, el Kyrios de nuestra vida, que significa que Él es el dueño, Él es el que manda, Él es el amo, Él es la máxima autoridad. Cristo me salva, sí. Cristo me perdona, sí, me da las bendiciones, sí, pero cuando doblo mis rodillas y lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Hermano, la iglesia del primer siglo, al confesar a Jesús como su Señor, iba directamente a la muerte. ¿Por qué? Porque había otro Señor que era el César, que era el Kyrios. Y la iglesia empezó a ser perseguida y los cristianos lo empezaron a matar, lo empezaron a colgar así como lumbreras en las calles. ¿Por qué? Porque confesaban a Jesús, doblaban sus rodillas como el Señor, sabiendo que el César se creía divinidad y tenía aún súbditos como un Dios, pero aquellos que se levantaron, aquellos que trastornaron el mundo, empezaron a comenzar a predicar a Jesús como el Señor, hermano. Y hoy día vemos que quizás al confesar a Jesús no nos cuesta nada, pero sí hay demandas espirituales, hermano, de poder negarnos a nosotros mismos y volvernos al Señor. Para que Cristo sea mi Salvador, debo reconocerlo como mi Señor. Esta es la esencia del Evangelio del Reino de Dios. Debemos recuperar en este tiempo esta segunda condición. Debemos recuperar el reino de Dios y predicar la autoridad de Dios en este tiempo, hermano. O de lo contrario, vamos a seguir cometiendo el mismo error que se cometió en el siglo pasado, donde se predicó un evangelio sin reino, una conversión sin compromiso, un perdón sin arrepentimiento, una fe sin obediencia, una salvación sin sujeción y bendiciones sin demanda, hermano. Eso es lo que se cometió en el siglo pasado y aún más un cristianismo sin cruz. Hermano, el venir a Cristo te va a costar todo. Negarte a ti mismo. Entender que para recibir una bendición hay demandas. Entender que la fe sin obra es muerte, hermano. Entender de que debemos tener fe, pero en obediencia a Cristo. De que para poder perdonar debemos arrepentirnos, hermano. Y esto es importante en esta condición número 3. Hemos malinterpretado la gracia de Dios, hermano, considerándola como permiso de que Dios es bueno y puedo hacer lo que quiera porque Él perdona. Y no es así, hermano. Dios no se olvida. Pecado que es confesado hoy no te va a seguir por la eternidad. Hermano, si tú no estás a cuentas con Dios, mejor que lo hagas. Porque todo un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo, pudiendo rendir cuenta. Te lo vuelvo a decir, pecado que es confesado hoy, no te va a seguir por la eternidad, porque Dios te perdona y olvida. Número 3. Otra cosa que debemos superar, hermano, para poder llevar a cabo la misión que tiene la iglesia.
La falta de discipulado, lo dije la semana pasada, la falta de discipulado. Mateo 28, que es la gran comisión, 19 y 20, Jesús resucitado, Jesús después de haber resucitado, cuando estaba con un pie en la nube, cuando ya estaba subiendo a los cielos, les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándole y enseñándole a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas que yo le he mandado. Pregunto en esta hora, ¿qué significó para aquellos discípulos de Jesús esta orden? ¿Qué significó esta orden de Jesús mismo subiendo a la nube? La única referencia que ellos tenían era lo que Jesús había hecho durante 3 años y medio con ellos. Jesús le dijo: todo lo que yo le he enseñado, todo lo que yo le he dado, eso replíquenlo en otro. Jesús se concentró en construir, hermanos, relaciones permanentes, relaciones con determinadas personas, a quienes llamó discípulo, hermano. Hermano, el discipulado, su base esencial son las relaciones. No es dictar el fe y obediencia. Lo esencial del discipulado son las relaciones. El poder tener comunión, el poder conocer al otro, el poder ayudar, el poder ser ayudado con el consejo de otro, basado en la palabra del Señor. Lo vuelvo a decir, Jesús se centró en construir relaciones permanentes y determinadas y con determinadas personas, a quienes llamó apóstoles o discípulos. Les enseñó, los conoció profundamente, fue ejemplo cercano para ellos, los corrigió, los entrenó, pero después los envió, hermano. Los envió. Ahora los envía a hacer lo mismo a otros. A otros. Antes nuestras actividades principales estaban centradas quizás en reuniones congregacionales, hermano, martes, jueves y domingo. Pero quizás hoy día nuestra mayor actividad es que usted pueda formar relaciones por medio de los discipulados, hermano. Que usted pueda tener comunión, que usted pueda ser pastoreado, que usted pueda ser guiado a la imagen de Jesús, que usted vaya creciendo. Quizás usted hoy día ve a poquitos, pero déjeme decirle que quizás el 60 o el 70% de la iglesia hoy día no está. Cuando llegue marzo, conversábamos en la reunión que tuvimos el día martes o el lunes, ¿qué vamos a hacer cuando llegue marzo y abril? ¿A dónde los vamos a meter a todos? Necesitamos levantar ahí rápidamente para podernos reunir allá, hermano, porque cuando llegue marzo ya no van a estar todos en la playa. Y ahí se van a dar cuenta, chuta, que ha crecido la iglesia. Sí, hermano, la iglesia sigue trabajando, pero en medio de discipulado, mire, si algo tengo yo en mi corazón muy claro hoy día, que la estrategia debe ser afirmada más profundamente, es el discipulado, hermano. Si algo que hemos hecho bien en estos años es el discipulado, debemos mejorarlo más, hermano. Porque es la forma donde la iglesia empieza a crecer en medio de las casas. Y a crecer no solo en número, sino que en calidad de discípulos, hermano. Antes nuestras actividades principales, como les decía, quizás estaban centradas en el local. Pero hoy día es importante crecer en medio del discipulado, hermano. Ser formados a la imagen de Jesús. Poder recibir paternidad, dirección. Hermano, mire, en el discipulado son como hijos. Y yo creo que usted que tiene hijos sabe que los hijos hay que criarlos. A veces se van a caer, a veces van a llorar, a veces le van hasta a dar dolores de cabeza. Hermano, en el discipulado es lo mismo. Pero debemos seguir guiándole, debemos seguir amándole, debemos seguir consolándolo, debemos seguir educándolo, debemos seguir corrigiéndolo hasta que los enviemos y puedan hacer a otros la tarea que Jesús comenzó desde el principio, hermano.
No se olvide, Jesús dijo, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos, hermano. No hay nada malo en hacer reuniones, no. Es necesario las reuniones, amén. Son necesarios los locales, amén. Son necesarias las campañas, los campamentos, los encuentros, amén. Pero la esencia principal de la tarea o de la misión de Cristo es ir y hacer discípulos, hermano. Esa es la tarea principal que Jesús nos encomendó antes de ascender al cielo. Ir y hacer discípulos. Número 4. Algo más que debemos mejorar, hermano, para llevar a cabo la misión de alcanzar a otro. Número 4. El personalismo de los líderes o de los servidores de la iglesia. Lo vuelvo a decir, no piense solo en los de Coinonía, sino piense en la iglesia local del Señor, hermano. Número 4, el personalismo de los líderes de la iglesia. Casi le pongo la carnalidad de los líderes de la iglesia. Le busqué la otra palabra, un sinónimo. El personalismo de los líderes de la iglesia. En la iglesia de Corinto habían surgido divisiones, hermano. Cuando usted lee el libro de Corintios se va a dar cuenta de esto. En la iglesia de Corinto habían divisiones. Cada uno de vosotros decía: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Y yo de Cristo, decían otros. 1 Corintios capítulo 1. Pablo manda una carta a la iglesia de Corinto y le escribe y los reprende. Y les dice que de ellos en realidad son carnales, hermano. Le dice, ustedes son carnales, son niños en Cristo. Es decir, no han crecido en nada. Y esto les demuestra por qué. Porque pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales entonces o andan por la carne? Eso es lo que le está diciendo Pablo. 1 Corintios capítulo 3. Eso mismo pasaba con los apóstoles antes del Pentecostés. Habían celos, habían contiendas, habían disensiones. Eso pasaba con los apóstoles antes del Pentecostés. ¿Por qué es importante el Pentecostés? Porque vino el Espíritu Santo de Dios. Pero esto pasaba con los discípulos antes del Pentecostés. Cuando Jesús les dijo que iba a ser crucificado, comenzaron a discutir entre ellos. No, es que yo me quiero sentar a tu lado. No, yo a tu otro. Yo quiero estar a la derecha. Yo quiero estar a la izquierda. Pedro se levantó y le dijo: Jesús, nunca te voy a negar. Y lo negó. ¿Qué estaba queriendo decir Pedro con eso? Que quería ser el primero. Pedro no le dijo solamente porque lo amaba: Jesús, yo nunca te voy a negar. No, sino que estaba colocándose antes de todos los otros 11 discípulos. Yo nunca te voy a negar. Quizás estos 11 te van a negar, pero yo no. La carnalidad de los discípulos, la carnalidad que existe hoy día en medio de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser primero? ¿Entre cuántos hay celo, hay contienda, hay divisiones, hermano? ¿Qué sucedió con ellos después? Fueron transformados en hombres espirituales. Lo dije la semana pasada, hermano, la importancia del Espíritu Santo. La función principal del Espíritu Santo, lo vuelvo a decir, no es que solo hablemos en lengua, no es que solo hagamos milagros, no es que solo existan dones, hermano. Que eso es correcto y eso va a haber cuando somos llenos del Espíritu del Señor. Pero su función principal es que dejemos de ser carnales, de que existan entre nosotros las envidias, los celos, la rabia, los enojos, y nos volvamos en hombres espirituales, hermano. Seamos transformados en hombres piadosos, que amen a su prójimo, que realmente puedan menguar, que puedan hacer la voluntad de Dios, hermano. Mire, mi hermano, cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo pecó, hermano. Cuando Adán y Eva comieron este fruto prohibido, no solo pecó, siempre se da realce de que pecaron, sino que también se produjo la muerte y la separación del hombre con Dios, que eso teológicamente se conoce como la caída del hombre. ¿Y sabe lo que es peor, hermano, no?
¿Sabe lo que es peor? Cuando el hombre comió de este árbol del conocimiento del bien y del mal, se volvió un hombre carnal y no espiritual. Mire, lo que es peor, el hombre deja de vivir en el espíritu y el hombre comienza a vivir en la carne. El hombre comienza a vivir por sus emociones. El hombre comienza a vivir por su estado de ánimo. El hombre comienza a vivir, pucha, si me mira y me saluda, amén. Pero si habla mal de mí, me siento mal. Hermano, mire el diseño de Dios. El hombre es igual que Dios. El hombre es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre también tiene una trinidad porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios creó al hombre bajo este orden, hermano. Dios creó al hombre un ser espiritual con un alma y un cuerpo, hermano. Pero cuando Adán y Eva comieron de este árbol del conocimiento del bien y del mal, este orden genético también se alteró, hermano. El hombre dejó de ser un ser espiritual y empezó a vivir por el alma, por sus emociones. Por eso muchas veces usted anda triste o usted anda alegre, por eso muchas veces se enoja, porque las emociones empiezan a gobernar su vida, hermano. Más cuando sufre una decepción amorosa. Muchos llegan hasta el suicidio y la depresión, hermano. Pero esa no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por medio de su Espíritu Santo, es volver todas las cosas al modo inicial, en que usted sea un hombre espiritual, con un alma y con un cuerpo. Con un alma y con un cuerpo, hermano. Cuando comenzamos a vivir por el Espíritu, recién nos alineamos a la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a vivir por el Espíritu, recién nos alineamos a la voluntad de Dios. Piense usted en este momento, ¿está viviendo bajo sus emociones o bajo su alma? Porque en el alma están las emociones. Si usted está viviendo por sus emociones o está viviendo por el Espíritu, hermano. Si usted vive por el Espíritu, recién está bajo la voluntad de Dios. Hermano, cuando vivimos en la voluntad de Dios, ¿sabe qué vamos a ser los primeros en amar? Los primeros en perdonar. Aunque las emociones te duelan, hermano. Pero vamos a ser los primeros en amar, en perdonar. Vamos a ser los primeros en lavar los pies a otro, hermano. Vamos a ser los primeros en honrar al hermano. Vamos a ser los primeros en poder ocupar el último lugar, el poder servir. El poder realmente amar sin ambiciones personales, sin envidia, sin competencia, sin el afán de querer ocupar el primer lugar, como ocurría con estos discípulos antes del Pentecostés, hermano. Esto es lo que hoy en día necesita la iglesia, hermano, vivir nuevamente por el Espíritu, que existen muchos líderes o servidores que son más carnales que espirituales, hermano. Más carnales que espirituales. Necesitamos cambiar de la manera de vivir, hermano. Punto número 5 y final. Y esto es un llamado, hermano, a poder entender que somos un granito de iglesia como la iglesia del Señor, hermano. La falta de visión de la iglesia sobre su responsabilidad en la transformación moral y espiritual, no solo de Copiapó, hermano, sino que de las naciones. La iglesia le hace bien a la ciudad, la iglesia le hace bien al país, la iglesia le hace bien al continente, la iglesia le hace bien al mundo, hermano. Pero necesitamos entender la responsabilidad de poder transformar no solo moralmente, sino que espiritualmente también. Existe una inmensa mayoría de las naciones, hermano, donde hay injusticia,
donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay desnutrición, donde hay analfabetismo, donde hay desempleo, donde hay explotación laboral, donde hay explotación sexual, donde hay violencia doméstica, donde hay ideología de género, donde hay racismo, donde hay aborto, hermano, donde hay un descuido del medio ambiente, de los recursos naturales, donde los inmigrantes son forzados a vivir en campamentos de refugio, en donde la injusticia, la distribución de las malas ganancias solo quedan en algunos pocos, hermanos, donde existen cárceles inhumanas, donde el narcotráfico, donde la drogadicción, donde la inseguridad, en algunos países está el flagelo del terrorismo, hermano, de las guerras, de los gobiernos totalitarismo o totalitarios, de la persecución religiosa muchas veces, aún del armamentismo y cosas semejantes, hermano. Pregunto en esta hora, ¿tiene la iglesia alguna responsabilidad en esta transformación de la ciudad o de las naciones? Sí lo tiene, hermano. Sí lo tiene. Sí lo tiene, hermano, porque aún en medio de la iglesia muchas de estos tipos de personas se han convertido y se han vuelto al evangelio. Aquellas personas que quizá en su tiempo eran traficantes, hoy día sirven al Señor. Aquellas personas que quizás en otros lugares ejercían, no sé, la sexualidad, hoy día no, hermanos, sirven al Señor. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que le predicó la buena noticia del evangelio, hermano. Tenemos una responsabilidad moral y espiritual, no solo en nuestra ciudad, sino que en el mundo, hermano. Actualmente, dentro de las posiciones moderadas sobre este tema, subsisten básicamente dos principales acciones, hermano. Ambas posiciones afirman que sí, que la iglesia tiene una responsabilidad en la transformación de las naciones. La iglesia sí tiene una responsabilidad. Una sostiene de que su acción debe ser indirecta y la otra sostiene que su acción debe ser directamente en la misión integral, completa en poder formar discípulos en cada nación, hermano. El aporte hecho de forma indirecta consistía en predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias, hacer obras de misericordia, enviar misioneros a las naciones y como resultado íbamos a tener un crecimiento numérico de la iglesia, pero también iban a haber más discípulos, aún en las naciones, hermano. Los que creen que la iglesia tiene que estar o no instituida a través de sus miembros o involucrada en las áreas de la sociedad, porque algunos creen que la iglesia no tiene que estar leudada en medio de las áreas de la sociedad, como por ejemplo en medio de la economía, en medio del gobierno, en medio de la educación, en medio de la ciencia, de las artes, de la comunicación, en medio del trabajo o de los distintos ministerios. Algunos piensan que la iglesia no debe estar ahí. Pero déjeme decirle, hermano, que es mejor que eso lo administre un cristiano que alguien que no tiene a Cristo. La iglesia tiene una participación directa o indirectamente en el Estado y en la nación y en las naciones, hermano. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, hermano, que somos un ente de bendición para la ciudad, para el país y para este mundo, hermano. Póngase de pie. Jesús, muy temprano en su ministerio, les dijo a sus discípulos, hombres simples, hermano, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres jóvenes, muchachitos, de muy poca letra, o sea, de muy poca educación, con palabras muy simples de entender aquel momento, toda su dimensión. Jesús le dijo a estos hombres sencillos, humildes, le dijo lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, hermano. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo.
También al enseñarle a orar, les señaló que las primeras cosas concretas que todos debían pedir al Padre es que venga su reino, hermano. Es que venga el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, y no como lo dicen los católicos. Hermano, la oración modelo. Debemos orar, hermano. Debemos orar que venga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6. No simplemente a la iglesia, sino que la voluntad de Dios, como dijo mi Señor al principio, a la tierra, al mundo, aquellos que componen la creación de Dios, debe venir la voluntad de Dios. ¿Y sabe quiénes son los responsables? Usted y yo. Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, hermano. Hermano, tenemos una misión, tenemos una tarea que cumplir en medio de esta sociedad, en medio de esta pandemia, en medio de los tiempos calepos o difíciles o peligrosos o tiempos ásperos que vivimos. Tenemos una misión que cumplir, hermano, que el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios venga a establecer su gobierno, venga a establecer el señorío de Cristo, venga la persona de Cristo a la familia, a la comunidad, hermanos. Que podamos ser una comunidad de discípulos como sal y luz del mundo, siendo influencia en la sociedad, en las naciones o donde estemos, hermano. Podemos influenciar. Porque la sal puede leudar toda la comida, hermano. ¿Cuánto más podemos leudar nosotros como discípulos de Jesús? Aquellos que están desesperanzados, aquellos que quizás le quede el último suspiro de vida, o aquellos que quizás sienten que tienen todo ok en su vida, aún necesitan de Cristo, hermano. Cierra tus ojos y conversa con papá. Quizás una de estas áreas necesitas superar, hermano. Una de estas 5 áreas necesitas superar. Quizás no estás cooperando en la unidad. Quizás no estás cooperando en el ser un buen discípulo de Jesús. Quizás en tu vida hay más carnalidad que espiritualidad. Pero déjame decirte que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, en los grandes avivamientos que ha tenido la humanidad, uno de ellos de los hermanos Wesley en Inglaterra, hermano, con este gran avivamiento que hubo, hermanos, se abolió la esclavitud. Hermanos, se abrieron las escuelas. La iglesia tiene un rol en la sociedad, hermano. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted donde esté es una influencia positiva, hermano. Señor, ayúdanos, capacítanos para hacer tu obra, Dios. En el nombre de Jesús. Queremos ser ejemplos para nuestra familia, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder cooperar en tu misión, Señor. Queremos ser colaboradores del reino, Dios. Queremos colaborar con tu reino, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestro corazón. Queremos ser discípulos, Jesús. Quizás hasta este día, hoy día 30 de enero del año 2022, solo hemos sido creyentes, Dios. Pero hoy queremos volvernos de corazón a ti, Señor, y conocer tu buena voluntad. Conocer el gobierno de Dios. Sujetarme a tu voluntad, Dios, sabiendo que tú eres el Kyrios, que aquellos primeros discípulos pagaban con su muerte el confesar con su boca que tú eres el Señor. Quizás hoy día nosotros tenemos que negar nuestra voluntad, Señor, para poderte honrar y reconocerte en nuestro corazón. Ayúdanos, Jesús, a conocerte más, a poder amarte, Espíritu Santo de Dios. Sopla sobre nuestra vida, Dios. Aviva nuestros corazones. Avívanos, Señor. Adiestra nuestras manos para la batalla, Dios.
Pon palabra en nuestra boca, Jesús. Padre, perdónanos, Señor, porque siempre he comprendido que tú no puedes ser burlado, Dios, en ninguna área de nuestra vida. Padre, queremos conocerte, Dios. Queremos tomar tus promesas. Tu palabra dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que necesita tu vida? ¿Qué es lo que necesitas hoy? Aprende a deleitarte, a complacerte en el Señor. Aprende a ser agradecido por lo que tienes hoy, por lo que has de tener mañana. Si tienes una familia, guarda, ama a tu familia. Si estás viviendo tiempos difíciles, lucha por tu familia. En el nombre de Jesús, queremos deleitarnos en ti, Señor, porque sabemos que tú vas a conceder los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Ella es mi esposa, a los que no conocen.